perdón. ¿Vale? Muy buenas tardes, este es Real Radio Podcast, aquí con un nuevo invitado, Jorge Barragán. Yo soy Arturo Seijas y mi compañero Simón, y hoy tenemos una gran entrevista a una gran persona. Jorge, una introducción de dónde vienes, tu historia. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar conversando con ustedes. Bueno, yo soy dirigente estudiantil, dirigente de la Universidad Central de Venezuela, parte de la Federación de Centros Universitarios, estudiante de octavo semestre de Estudios Internacionales. Soy del Táchira y desde que salí de bachillerato me fui a estudiar a Caracas y me apasionó la idea de poder generar cambios a mi entorno más inmediato, y por eso me involucré, entendiendo de que muchas cosas estaban mal. Me involucro en la dirigencia estudiantil y para tratar de cambiar eso que desde pequeño observaba que tenía que cambiar, y es la idea de que la dirigencia estudiantil se tiene que hacer no solo con la búsqueda de obtener un cargo político más adelante, sino con la idea de poder representar a los estudiantes y generar pequeños cambios, así sean pequeños, en nuestras comunidades y en los espacios donde ejercemos nuestro rol de liderazgo. Una cosita, ¿cómo fue vivir en Venezuela al crecer? O sea, vienes de Táchira, San Cristóbal específicamente. San Cristóbal específicamente, de hecho estoy acá visitando a la familia. Ah, coño, chévere. Mira, crecer en Venezuela y crecer, yo soy año 98, tengo 22 años, para mí todos los recuerdos fueron totalmente bonitos. O sea, no hay nada, un recuerdo que yo diría de que me va a negar algo, ¿no? O ver cómo podrían vivir ahorita los niños en Venezuela, o los adolescentes en los colegios, las dificultades que pasan con el sistema educativo. No pasé por esas, gracias a Dios. En ese momento las condiciones eran se veían, el deterioro se veía y era natural, pero no el mismo que podemos tener ahora. Yo jugaba fútbol, mi idea no era ser dirigente estudiantil ni dedicarme a lo público, sino era un chamo que hacía deporte mientras iba al colegio, siempre haciendo actividades extracurriculares, jugué fútbol, nadé, siempre hacía deporte, y lo que estaba haciendo era tratar de querer formarme y tener una formación totalmente compleja y completa. Y en eso he tenido que compartir con una gran cantidad de personas que no son del entorno político, y eso yo digo que me favorece y me fortalece, porque a veces el entorno político te nubla muchas cosas, porque siempre estás en un mismo círculo y no terminas viendo, alejándote de la comunidad, de la sociedad, de los ciudadanos en general a los que se dice representar. Qué bueno. Bueno, Jorge, un placer tenerte acá. Dime, ¿cómo fue cómo fue tu crecimiento en el activismo político y la educación? Digamos, me imagino que fue cuando llegaste a la UCB. ¿Cómo fue que se formó el Jorge de ahora? Bueno, yo diría que fue en el año 2017. El año 2017 fue un año muy importante para mí, muy valioso, porque ese año hay elecciones en la universidad. Yo apenas estaba estando en tercer semestre para esa fecha, y creamos un movimiento nuevo. Me incluyo en ese movimiento y soy candidato al segundo en la lista, siendo muy joven, normalmente no pasaba. Y esas elecciones yo entré en el último cargo del centro de estudiantes, que es como secretario de actas de correspondencia. Y ahí me cambió mi entorno y mi forma de ver las cosas, porque decía, yo estoy teniendo esa responsabilidad y tengo que abocarme a hacer una gestión dentro de mí. Porque la gente votó por nosotros, aunque no ganamos esas elecciones, tuvimos más de 150 votos que representan algo, y tenemos que, desde nuestro espacio, representar a esas personas que votaron por nosotros para unas siguientes elecciones poder lograr la victoria. Entonces, yo diría que fue ese año empiezan las protestas. Yo participo en todas las movilizaciones de calle todos los llamados que hacen la Asamblea Nacional y tanto el movimiento estudiantil. Ahí me involucro de lleno con el movimiento estudiantil, y todos los días que iba a la calle me enfrentaba a los míos, que se enfrentaba a cada venezolano que salía por reclamar lo que es justo, ¿no? Los derechos naturales de nosotros como ciudadanos, y era que quería algo más, ¿sabes? Me sentía vacío.
Sentía que el repetitivo de ir a luchar y volver lleno de cansancio, a veces moretones, dolores de cabeza por las bombas lacrimógenas, muchas cosas, era el hecho de que no me estaba formando porque la universidad estaba detenida y algo estaba pasando que no sentía que estaba bien. Y fue el hecho que postulé un diplomado, el diplomado de liderazgo político y social, un diplomado de la organización Quiero un País, que es fundada por una persona a la que admiro y respeto mucho, que es Werner Corrales. Werner fue ministro del segundo gobierno de Caldera y crea este diplomado para liderazgos jóvenes con una cantidad de profesores de primer nivel, una cantidad de académicos venezolanos. Y yo quedo como la persona más joven que entra a ese diplomado. Todas las personas eran ya grandes, ya tenían una trayectoria mucho más ducha en el movimiento estudiantil, una posición de liderazgo en una organización no gubernamental o en un partido político o en la misma dirigencia. Y ahí conozco una gran cantidad de líderes que me abren una nueva visión, una nueva forma de ver el país y fue como que ahí dije, quiero dedicar mi vida al servicio público, quiero dedicar mi vida a la generación de capacidades, a que los venezolanos superemos las trampas de pobreza en las que nos encontramos y las realidades que tenemos que son tan complejas. Y fue como que me terminé de entender que para ser un liderazgo y para ejercer una posición de liderazgo tienes que formarte en conocimiento, porque si no te formas en conocimiento, terminamos reflejando y siendo el reflejo del mismo modelo que criticamos, que son las personas que ahorita, los malandros que ahorita tienen el régimen, que ahorita tienen tomado el Estado venezolano, que sencillamente nunca se prepararon gran cantidad de ellos y podemos ver las realidades que hoy enfrenta Venezuela por esa situación. Claro, claro. Entonces diría que fue ese año el año más importante, el año más valioso, el año 2017, donde el Jorge, activista político, el Jorge querer hacer cambios, transformar realidades, el Jorge al dedicarse al servicio. Fue ese año, ¿no? Fue el año 2017 para mí, fue el más importante, el más valioso, por las protestas, diplomado y la representación estudiantil, el cargo que había llegado a optar a ese momento, ¿no? Desde ahí marca pauta para los siguientes años después, que totalmente mis días fueron dedicados a eso, ¿no? Amén, hermano, claro. Y obviamente, claro, al vernos cómo fue que esos 3 años que vivimos hoy en día fue también el inicio, la imagen, cómo Juan Guaidó, nuestro presidente interino, apareció y surgió dentro del público, dentro del pueblo, y demostrando que la juventud puede tener la oportunidad de cambiar la nación. Jorge, una cosita. Yo vi un video, no hace unos meses, creo que fue, sí, el Día de la Independencia de Venezuela. ¿Te gustaría hablar un poquito de eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te...? Bueno, el día nosotros pensamos eso 3 días antes. Fue la idea de ejercer una acción que llamara a los venezolanos a salir de la anomia en la que nos encontramos. El venezolano se encuentra en un momento de supervivencia, ¿no? El venezolano está sobreviviendo, no está viviendo. Pero pareciera que no luchamos por querer cambiar lo que está ocurriendo por ese estado de anomia en la que nos encontramos, en que estamos sobreviviendo, solo estamos pensando en el día a día, que no lo critico porque es natural. El régimen lo ha utilizado como parte del control político y social que le tiene el país, el que las personas estén sobreviviendo todos los días por vivir. Pero sí queríamos hacer una actividad que marcara cierta viralidad por las redes y generar cierto choque a las personas para entender que la república se está perdiendo, que la lucha es por la república y que la república significa la vida misma de las personas, de los ciudadanos todos los días, que no deberían estar viviendo lo que se está viviendo. Entonces hicimos esta actividad con un mensaje contundente contra la tiranía, contra la dictadura, en un lugar emblemático que es el centro de Caracas, que es la Plaza Bolívar de Caracas. Un centro que es un centro de los venezolanos y lo tienen tomado estos tipos a punta con sus milicias, con su gente pagada, sus colectivos armados. Y sencillamente queremos, como jóvenes, ser contestatarios, ser disruptivos. Y hicimos esa tela y fuimos y la colocamos bien tempranito en la mañana. La pusimos allí, la desplegamos, grabamos ese video
para buscar y llevar ese mensaje a toda la cantidad de personas que pueden observar, ¿no? En Venezuela, la utilización de redes sociales. Y bueno, logramos que el mensaje se diera, logramos que la actividad se llevara de buena manera, de buena forma, con los riesgos, con los peligros de hacerla. Ese día, muchos de esas personas afectos al régimen, pagados por ellos, nos atacaron, nos agredieron verbalmente, nos amenazaron físicamente, pero nosotros ya habíamos cumplido con la actividad, ya habíamos grabado el video, habíamos hecho las imágenes, y lo que fue retirarnos para, sencillamente, no vamos a tener un costo mayor al que ya lo habíamos hecho, ¿no? Y el miedo más real es los colectivos armados, que siempre ya la posibilidad de que pudieran llegar, o que te puedan llegar a detener. Entonces, hicimos la actividad, nos retiramos, y pudimos llevar el mensaje en un momento tan valioso como es el día de nuestra formación, de nuestra independencia de la República Bolivariana de Venezuela, para hacerlo, ¿no? Para ejercer ese mensaje de fuerza que logró con bastante efectividad poder mover las redes. No, y es muy admirable ver ese... Yo siempre lo digo, yo soy un venezolano que está en Estados Unidos, pero igual admiro el hecho de ver aún a los estudiantes, ¿sabes?, dando la lucha por su país. Sí, eso es algo de admirar y es algo de verse, y me encanta ver todavía a venezolanos, ¿sabes?, como celebrando nuestro día de independencia, ¿sabes? Es nuestro país y, ¿sabes?, hay que quererlo. Y eso, claro, respeto. Lo respeto, bueno, y lo adoro porque yo también comparto el mismo sentimiento. Claro, y siempre ha significado también la historia de la lucha por la libertad, por la historia venezolana, siempre ha sido la juventud que han dado el pecho, siempre la sangre. Los jóvenes hemos tenido un papel preponderante en la historia de nuestro país, y eso es una responsabilidad, ¿no? Así como es una oportunidad valiosa de hacer cambios, es una responsabilidad que recae sobre los hombros de cada uno de los jóvenes que nos metemos en esto por el deseo de cambiar Venezuela. Amén, hermano. Jorge, en estos tiempos de pandemia, como vimos hoy en día, cómo el coronavirus le ha caído como anillo al dedo a la dictadura y ha mantenido lamentablemente en una situación de encierro a todo el pueblo venezolano dentro de sus casas, sin poder salir. ¿Cómo ves que puede ser la gran solución, o sea, en tu punto de vista como dirigente estudiantil, para salir de esta dictadura, o qué planes se han planificado? No sé. La realidad es que, como había dicho anteriormente, el venezolano tiene que salir de la anomia en la que se encuentra. No podemos seguir de la misma forma, de la misma manera en la que hemos venido accionando desde ya hace varios meses. Recomponernos en general, rearticularnos, reorganizarnos para seguir dando la lucha y la batalla contra la tiranía y contra la dictadura. Cuando digo que estamos y nos encontramos en ese estado donde el ciudadano solo piensa en sobrevivir y busca todas las formas y los mecanismos para sobrevivir y deja de vivir, es cuando el dirigente político, el dirigente estudiantil, el dirigente de base, el líder social, tienen que buscar la forma de organizar, tienen que buscar la forma de articular, tienen que buscar la manera de llevar un mismo mensaje, y de toda esa gran mayoría que tenemos, que somos los que queremos un cambio en este país, y hacer la fuerza política. Y el hacer la fuerza política es a través de activismo político, a través de una agenda de lucha no violenta, una agenda de protestas, una agenda de volver a salir a las calles, porque es necesario, o sea, pero que eso vaya con una estrategia clara, con unas acciones claras y con una búsqueda de lo que todos los venezolanos, yo creo que queremos, que puedan llegar a haber elecciones verdaderamente libres en el país, para que el venezolano sea el ciudadano el que decida cuál quiere ser su destino y volver a tomar decisiones propias, ¿no?, con respecto a las cosas que desea y que quiere. Entonces, yo creo que se tiene que construir esa fuerza y ese músculo para lograr eso, y reconfigurar todo ese terreno para intentarlo, ¿no? Intentarlo de nuevo. La lucha es la peor lucha es la que no se da,
y tenemos esa oportunidad. Entonces, siempre tenemos una oportunidad. Mientras sigamos vivos, libres y estando acá en Venezuela, seguimos teniendo una oportunidad de cambio y de poder concretar realmente esa Venezuela que tanto soñamos. Jorge, ¿cuál tú crees que sea el camino que Venezuela, o sea, o en tu opinión personal, camino que Venezuela debería tomar? O sea, yo sé que me estoy metiendo mucho en ideologías, pero, o sea, como abrir el mercado, seguir Yo, enseñando a las personas, algo como... yo soy seguidor de la teoría de justicia de Rawls, donde él habla que los dos valores fundamentales de la sociedad a veces se encuentran confrontados, ¿no? Que son, para mí, lo que es la libertad y lo que puede llegar a ser la igualdad, ¿no? ¿Cómo se han confrontado estos valores? Rawls, como un liberal, te puede dar a entender de que no tienen que estar precisamente confrontados, de que podemos buscar esa idea de centro donde podemos unir esos valores y podemos darle más grado de libertad a las personas para que se desarrollen, pero que cada persona sea libre por el desarrollo de sus capacidades. Yo creo que Venezuela tiene que ir a la generación de capacidades de las personas que no las tienen para que realmente hagan lo que en su vida valoran y puedan llegar a ser verdaderamente libres. Y ahí sí puede llegar a intervenir el Estado en generador de capacidades. Generador de capacidades a través de la educación. El Estado no debe intervenir en la empresa privada, lo que son empresas privadas para la empresa privada, no para el Estado. Porque esta idea de Estado rentista que ha venido gestándose en el imaginario del venezolano durante todas sus etapas históricas, que el Estado tiene que ser el protector, el Estado tiene que ser el papá, el Estado tiene que ser el veedor de todo lo que la gente haga o la ciudadanía haga, hace que las personas tengan menos libertades y la sociedad no tenga la capacidad de poder confrontar a la creación misma de la sociedad, que es el Estado. Porque al final nosotros creamos el Estado para poder entendernos. Hobbes podría decirnos que el hombre es lobo del hombre. Yo no considero tanto que el hombre sea lobo del hombre, no digo que el hombre es malo por naturaleza, pero sí constituyo y creo que podemos tener la capacidad al crear el Estado, que como poder de la ciudadanía, como poder de la sociedad, el de ponerle también un freno al Estado, para que no restrinja espacios y esferas de la vida social de las personas. Entonces, tenemos que ir cambiando y moldeando todo ese imaginario del venezolano de que el Estado tiene que ser el que tiene que darte todo en tu vida, para que el venezolano y el ciudadano se vea dado a esforzarse, a emprender, a innovar, a trabajar por lo propio, por lo suyo, porque el venezolano es amante de la propiedad privada y es amante de la libertad. O sea, al venezolano le encanta tener su carro propio, su casa propia, al venezolano le encanta tener su negocio, ser su propio jefe, por así decirlo, o decir que se ganó algo por su propio esfuerzo. Y yo creo que tenemos que construir un proyecto país y una visión de Estado y una visión de país entre todas las fuerzas políticas, democráticas, en que estas son las reglas del juego muy claras que debemos entender. Aquí no se tiene que meter al Estado. Y entonces ahí pensamos de que se tiene que privatizar la industria petrolera con un paso fundamental para lograr quitar y romper de lleno esa idea del Estado padre y esa idea de que el Estado tiene que ser dueña y tiene que monopolizar ciertas industrias básicas. Eso para mí no es un discurso que viene precedido de unas ideas rancias, totalmente anacrónicas, que no han dado ejemplo en el mundo de éxito. Y yo creo que el Estado tiene que ir hacia allá, a achicarse. Yo creo que hay cosas fundamentales en las que debe continuar, que es la educación de calidad, lo que es la medicina, lo que es la salud, lograr generar que el Estado pueda llegar a dar salud en sectores sociales en Venezuela necesario, y también lo que es la seguridad, ¿no? La seguridad para la generación de riqueza, la seguridad para la inversión que debe haber en Venezuela. Porque al final el Estado no es distribuidor de riqueza, el Estado tiene que ser un generador de riqueza, tiene que generar las herramientas necesarias para que se invierta, para que se genere empleo, para que haya progreso y desarrollo en el país. Entonces, yo diría que por ahí pueden ir viendo lo que se concentra mi visión del Estado venezolano. Creo que uno de los errores
históricos fue la nacionalización del petróleo en el 76 con Carlos Andrés Pérez. Creo que fue un error. Venezuela no estaba preparada, la empresa no estaba preparada, y él mismo rectifica y abre después en su segundo gobierno lo que es las inversiones a todas las transnacionales y las empresas extranjeras para que PDVSA vuelva otra vez a crecer y vuelva a producir. Que teníamos la mayor cantidad de barriles diarios de producido de petróleo para ese segundo gobierno, gracias otra vez a la empresa privada, ¿no? Pero en Venezuela hay unos mojones y unos puritos mentales muy grandes, producto de esa izquierda, que siempre ha venido construyéndose y le dice a la gente, el político de turno le dice que Venezuela es un país rico. Eso hay que quitarnos la cabeza. Venezuela no es un país rico, Venezuela es un país con potencialidades. Porque al pensar el venezolano que somos un país rico es porque tengo que trabajar si somos un país rico. Porque no tengo algo si somos un país rico. Entonces el político llega y te dice, te voy a dar un pedazo del pastel, y esa persona, y no te han dado el pedazo del pastel porque se lo han robado. El anterior se lo han robado. Uh-huh. Y entra allí esa idea de que yo sí te lo voy a dar y yo sí tengo que votar por él porque yo sí te lo voy a dar, ¿no? ¿Sabes? Este sí me va a dar mi pedazo del pastel porque somos un país rico y me va a repartir la parte de la riqueza que le corresponde a Venezuela como país que es. Venezuela es un país con muchas potencialidades, pero no, tenemos que quitarnos esas ideas y el lenguaje es muy importante para eso porque es el relato que al final como política se ejerce en ese rol pedagógico de explicar a la sociedad hacia dónde tiene que ir el país. Una cosa que te iba a dar un punto, Jorge. No, te digo, prácticamente estoy totalmente de acuerdo contigo. La única cosa que puedo diferenciar es el hecho de que yo siento que en Venezuela tiene que haber un tipo de nacionalismo, no un nacionalismo extremo, no digo un tipo de nacionalismo. El venezolano común, cada vez que trabaje o que esté haciendo algo, lo esté haciendo para hacer que la nación crezca. O sea, que cada individuo de Venezuela, o sea, por ejemplo, lo que tú dijiste, se compró un carro. Bueno, compré un carro, pero con eso estoy ayudando a la gente, a los venezolanos que están trabajando para hacer los cauchos. ¿Sabes? Ese tipo de mentalidad, a veces yo siento que sería bueno para que el país crezca y tal vez llegar a un estándar un estándar de un país de primer mundo, que tenemos potencial para eso. Claro, y la verdad es que para mí yo concuerdo mucho con tus visiones, Jorge. Después de que tumbemos el régimen, yo pienso que el post-chavismo, el régimen va a ser aún más oscuro, pero va a ser un momento en que podemos reconstruir el país. Yo recuerdo que hace tiempo di una comunicación en las redes, no fue tan fuerte, pero ni tan viral, pero fue un momento en los cuales yo criticaba a los partidos. Y yo creo que a pesar de que el partido simboliza la democracia, yo pienso que es momento unirnos como venezolanos sin partidos políticos y como lo decía el presidente Guaidó en las marchas. No quiero ver banderas de los partidos, sino la bandera de Venezuela. Entonces yo pienso que el verdadero símbolo de cómo Venezuela se tiene que reconstruir es dejar de que esta gente, estos líderes, estos grupos dejen de pelearse entre ellos mismos por sus intereses, sino enfocarse en reconstruir, en formar un nacionalismo fuerte y brindar la Venezuela en las cuales nuestros padres han crecido. Y eso es la verdad, como realmente la región y nuestra Venezuela va a crecer, va a rendir ese emprendimiento en la cual siempre hemos soñado, porque va a tomar bastante tiempo como para poder brindarle a nuestros países lo que nosotros podemos brindarles a ellos como en nuestras riquezas. Hay que reconstruir no solamente el petróleo, sino el abastecimiento de las granjas, totalmente nuestras haciendas. Entonces eso va a tomar unos 15 años, lamentablemente, pero eso va a ser totalmente con el gran valor de poder crear una Venezuela primermundista, que digamos. No, bueno, con todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que Venezuela está en esa constante idea de saber qué somos como venezolanos y qué somos como nación. Cada embate que
como ciclo histórico se daba en Venezuela, en que viene un régimen de momento y quiere cambiar todo lo que se ha venido establecido desde antes, ha hecho que existan grandes distorsiones en el imaginario del venezolano que no termina de descifrar qué es el venezolano, para qué va a Venezuela, ¿no? Y eso es un error garrafal, porque esa idea de proyecto de país, esa visión de nación, esa visión de Estado, ha fallado en muchos momentos. A veces también poco entendemos nuestra historia y poco analizamos nuestra misma historia, y se cuenta mal. Hace poco vi una entrevista de Ramón J. Velázquez, como decía que acá debería haber plazas Juan Vicente Gómez en Venezuela, porque Juan Vicente Gómez fue el creador del Estado venezolano, el creador de la Hacienda venezolana, el creador del Ejército venezolano, y sentó las bases de la posibilidad de la construcción del Estado moderno venezolano. Porque 100 años antes, Venezuela se enfrentaba a su guerra federal, a sus eternos conflictos entre los caudillos, y Juan Vicente Gómez es básicamente, por la historia moderna venezolana, tratado como un dictador, y esa es la única forma de clasificar a Juan Vicente Gómez como el dictador. Y ya, y no se analiza un poco más allá de las cuáles fueron los cambios históricos, cambios de poder real que hubieron del Estado venezolano después de Juan Vicente Gómez, de lo que era antes de Juan Vicente Gómez. Entonces, pareciera que estamos en ese eterno debate de cambiar muchas cosas todo el tiempo, y eso genera un error, y eso genera una desconexión de la nación, del Estado-nación que debería tener el venezolano con su misma nacionalidad. Y eso hay que cambiar, hay que reconstituirlo totalmente. Entonces hacia allá tenemos que ir a la idea de que el venezolano recupere sus símbolos. Se ha venido haciendo como en la búsqueda de luchar contra la dictadura, pero hay que recuperarlo con la idea de generar desarrollo, ¿no? La idea de las potencialidades que puede tener el país y las oportunidades que nosotros como venezolanos estoy seguro que nos vamos a crear y nos vamos a constituir. Esta polarización, esta lucha gran fuerte que ha existido dentro de la oposición y contra otros venezolanos, va a tener que llegar a un punto de que eso hay que reconstituirlo totalmente. Vamos a tener que llegar en procesos de entendernos, en procesos de hacer y generar estas instituciones que nos permitan comprender que de aquí no tenemos que salir y tenemos que ir por este camino para poder crecer. Hay una frase del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Lapau, que me gusta muchísimo, que dice que es que hay que ser muy fuerte con las ideas y suave con las personas, algo que no pasa en el país. Aquí es todo lo contrario, aquí se es muy fuerte con las personas, pero no se debate sobre ideas, no es fuerte sobre ninguna idea porque no se debate sobre ideas, se es fuerte contra la persona, y al final un país que no esté cohesionado, no tenga articulación nacional, es un país que no va a generar, nunca va a estar en vías de su desarrollo. Era lo que, sabes, me estaba recordando lo que mencionaste de Gómez. Yo vi creo que fue hace mucho tiempo, un post en Facebook en cómo desde Gómez hasta Pérez Jiménez, y creo que uno de los presidentes también clave fue Isaías Medina Angarita, porque Juan Vicente Gómez es lo que te dice, él empieza y construye las bases de la modernización venezolana. Isaías Medina Angarita creo que es el que trae la mano de obra de afuera, corrígeme si no es así, para que haya gente que trabajara y que se nacionalice como venezolano, y luego Pérez Jiménez, ya con toda esa base, moderniza lo que es Venezuela. Lo que fue el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, de general, yo diría que aumentó el gasto público, lo exacerbó de una forma incorrecta, desde mi visión de las cosas. Sí, construyó grandes obras de infraestructura, que es sinónimo de desarrollo, pero por otro lado descuidaste las capacidades institucionales del país, descuidaste lo que es las capacidades del desarrollo educacional de Venezuela en general, y eso generó para mí grandes fallas, y a lo mejor no entender el momento y el contexto en el que se encontraba, ¿no? La sociedad reclamaba las posibilidades de decidir, ¿no?, su propio destino, y a lo mejor
hubo fallas en ese sentido. Con Isaías Medina Angarita, para mí fue el mejor presidente que existió en la historia de Venezuela. Fue el único presidente donde no hay... Fue el presidente más democrático que ha tenido este país. Ustedes me dirán, ¿cómo que el presidente más democrático que ha tenido el país? Bueno, con Isaías Medina Angarita se liberan los partidos y las organizaciones políticas. Regresan los exiliados y es el único gobierno que no ha tenido ningún preso político. Ni uno. Wow. Ni uno. Eso sí no lo sabía. Hasta liberó el Partido Comunista de Venezuela, lo dejó que en ese momento había una cláusula que no dejaba partidos comunistas en Venezuela, desde Eleazar López Contreras, y Isaías deja que el Partido Comunista se organice como partido, ¿no? Y tuvo la posibilidad, para mí era un gran hombre de Estado, que cuando él fue el primer mandatario que viaja en misión a los Estados Unidos, el primer mandatario venezolano, y él viaja con algo que es la comitiva. Y ustedes pensarán, la comitiva irían solamente actores de su gobierno, ¿no? En este caso, su ministro, Arturo Garpietri, tuvo un ministerio de primera calidad, personas totalmente preparadas, pero no solamente iba gente de su coalición, iba gente de la oposición. Isaías Medina Angarita se lleva a la Cámara de Comercio de Nueva York, se lleva a Andrés Eloy Blanco, presidente de la Asamblea Nacional. En la búsqueda de traer inversiones a Venezuela, porque en ese momento en México Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo, había nacionalizado la industria petrolera y había sacado todas las transnacionales con un discurso nacionalista, había sacado todas las transnacionales y esas transnacionales Isaías se las trae a Venezuela. Y se redacta la ley de 50-50, que es 50 y 50, y esas transnacionales fueron las que hicieron y montaron todas las refinerías del país. Y construyeron todas las refinerías del país. La base institucional petrolera, la base institucional de Estado, las RERAs, fueron las bases fundamentales que a largo plazo dieron paso a que Marcos Pérez Jiménez tuviera la chequera tan grande como la tuvo para hacer el gasto público que ejerció. Entonces, para mí, un civilista, o sea, un militar civilista, que lamentablemente el golpe de Estado del 18 de octubre y esa búsqueda de acción democrática de tomar los espacios de poder de forma rápida, ¿no? Fue un retroceso histórico para nuestro país. Claro, es un juicio que uno hace después en la historia, lo que fue la historia de Diógenes Escalante. Les recomiendo que lean el libro El pasajero de Truman. Yo lo he leído. Donde yo lo he leído. Tienen que leerlo. Muy bueno. Habla sobre esa etapa histórica donde iban a poner en esa transición, en esa apertura a la democracia, porque de Juan Vicente vino Eleazar, abriendo, Isaías abre la compuerta, pero Isaías todavía entiende y genera de que hay mucha reticencia en el aparataje gomecista de que Venezuela tuviera en ese momento el voto totalmente libre, plural, secreto, y el voto directo. Entonces deciden que no, que todavía tenía que ser paulatino y que el primer presidente iba a tener el voto directo en un pacto que habían tenido con Acción Democrática y con los partidos de oposición, que iba a ser Diógenes Escalante, el presidente, que iba a ser el primer presidente que llevara totalmente la transición a una democracia representativa y la posibilidad de elecciones libres. No, y que yo tengo entendido, Diógenes Escalante era proyectado para ser, como muchos dicen, me lo dijeron mis profesores en la escuela, o sea, incluso yo lo he leído en el libro, incluso sus ideas, que era proyectado a ser uno de los mejores presidentes de Venezuela, porque de los dos lados lo querían. No era simplemente, o sea... Sí. Era la persona del consenso. Era la persona del consenso. De hecho, Acción Democrática se había ido a reunir 2 veces con Diógenes Escalante en Washington, porque Diógenes era nuestro embajador en los Estados Unidos, andino. Diógenes de la Grita, era Diógenes Escalante, del estado Táchira. Y se reúnen con él, se va a reunir con él Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Gonzalo Barrios se reúnen con él en Estados Unidos, el doctor los recibe y en esa búsqueda de entenderse para saber que íbamos a llevar a Venezuela a la democracia, ¿no? Iban a llevar a Venezuela a la democracia, como ya estaba funcionando, ¿no?
porque la democracia no es solo votar, la democracia no es elegir tu presidente nada más, la democracia es un conjunto de reglas, de formas, de manera de entender la vida en sociedad, donde el ciudadano tiene participación y decisión en muchos espacios, en la vida social y la vida pública. Claro. Y ya las estaba teniendo, ya ese campo estaba abriéndose. Y esas oportunidades se estaban desarrollando, se estaban dando. Claro, bueno, Jorge, ahorita tenemos unos minutos restantes. En 3 minutos tenemos un mensaje que le puedes dar al país. Las palabras. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Sí, sí. Sí, lo que está diciendo Simón es unas palabras de aliento para la comunidad venezolana, tanto en Venezuela como en el exterior. Hay un mensaje que quieras dar al pueblo venezolano, ¿no?, que va a estar sintonando este programa. Bueno, nada, las personas que nos van a ver, que nos están viendo, les diría que hay momentos en la historia donde nos ha tocado vivir cosas que no esperábamos y no entendemos por qué nos toca vivir. Pero cada generación tiene su contexto y sus dificultades. A nosotros nos tocó el hecho de poder reconstruir un país, el hecho de poder hacer y reempezar, regenerar un país desde cero, desde nuevo. Es una oportunidad muy bonita que se nos da a nosotros y se nos ofrece como una gran responsabilidad para generar los cambios de desarrollo que merece nuestra nación. Desde donde estemos, nunca nos olvidemos de dónde venimos y para dónde tenemos que ir. Y ese para dónde tenemos que ir es la construcción de la Venezuela posible, la Venezuela de posibilidades, de oportunidades. Y no pensemos que todo está dado, que la lucha está perdida, porque, lo digo, no hay lucha que esté perdida. Siempre existe la posibilidad y la oportunidad de darla, siempre y cuando nosotros creamos. Y eso esté en nuestros corazones y en nuestras cabezas. O sea, siempre y cuando nosotros tengamos nuestras ideas muy claras y muy firmes de cómo queremos ver Venezuela y luchemos por eso, siempre habrá una oportunidad de cambio. Bueno, Jorge, hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tener nuestro podcast. Ha sido un regreso para nosotros de vuelta a las redes. Y bueno, ha sido un honor para ti tenerte como invitado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias por este espacio. Gran trabajo que están haciendo allá en los Estados Unidos, organizando a la comunidad de exiliados venezolanos, inmigrantes venezolanos que se han ido y han migrado por las dificultades que se encuentran acá, pero estoy seguro que pronto van a regresar, y por esa entrada, por esa puerta de entrada que va a ser Maiquetía, próximamente verán cumplidos los sueños de cada uno de esas esperanzas que están puestas en construir el cambio en Venezuela. Muchas gracias, Jorge. Hermano, gran discurso. No, en serio, me gustó mucho todo ese análisis que has dado. Me gusta mucho y espero que la gente de verdad, ¿sabes?, lo vea, que se entienda y que aprenda, ¿sabes? Muy bueno, de verdad, en serio, me encantó. Bueno, Jorge, espero que tengas buenas noches. Después, si quieres, después los conectamos otra vez para hablar más de otros detalles, pero bueno, muchas gracias por conectarte. Bueno, muchísimas gracias, que tengan feliz noche, hasta luego. Hasta luego.